Ahora sí, estamos entonces en el capítulo número 1, aunque aquí dice 19, ¿ya? Pero lo que pasa es que tengo los temas correlativos, ¿sí? Son 24 temas en todo el año. Estamos en el tema número 19 de este año 2020. Nuestro tema, identidades auxiliares de ángulos compuestos, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente, jóvenes señoritas, ¿no? Por ejemplo, la tangente para la suma de dos ángulos, ¿no? Yo puedo obtenerla de esta manera. Puedo obtenerla como el seno de la suma de los ángulos dividido entre el producto de los cosenos. Esta es una formulita para encontrar la tangente de la suma de dos ángulos. La tangente también la tangente de la suma de dos ángulos también la puedo obtener así, ¿no? Como la tangente de alfa más la tangente de beta más la tangente de alfa por la tangente de beta por la tangente de alfa más beta, ¿no? También puede darse de esa manera. Por acá, ¿no? Tenemos más propiedades. Ya vamos a hablar poco a poco de cada una de ellas, pero algo que se usa bastante aquí en el tema son justamente estas dos propiedades que están aquí en la parte inferior. Así que pongan mucha atención que vamos a explicarlas. Ya, a ver un momentito, por favor. Vamos a anclar esto. Ya está, ahora sí. Entonces, te decía, ¿no? Acá estas dos propiedades se usan bastante, bastante. Dice, si alfa, beta y tita, ¿no? Si al sumar alfa, beta y tita, la suma es 180 o un múltiplo de 180, ¿sí? Donde acá pertenece a los enteros, ojo, ¿no? Se cumple, y acá viene, mira, la primera propiedad que es una de las que más se usa. Mira, si alfa más beta más tita es 180K, donde K pertenece a los enteros, o sea, es un múltiplo, bueno, de 180, entonces la tangente de alfa más la tangente de beta más la tangente de tita es igual a la tangente de alfa por la tangente de beta por la tangente de tita. O sea, la suma, ¿no?, de las tangentes de los respectivos ángulos es igual al producto de las tangentes, ¿no? Eso es lo que podemos observar. Y también se cumple que la cotangente de alfa por la cotangente de beta más la cotangente de alfa por la cotangente de tita por la cotangente de beta por la cotangente de tita es igual a 1, ¿no? Y también se cumple esto de aquí. Alfa más beta más tita es igual a 90 que multiplica a 2K más 1, donde K pertenece a los enteros, ¿no? O sea, si K vale 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. Pero acá también puede ser 0, ¿no? Si K vale 0, 2 por 0, 0 más 1, 1, 90 por 1, 90. O sea, este 2K más 1 me va a botar. Si K vale 0, este es 90. Si K vale 1, este es 270. Y así, ¿no? 90, 270, 90, 270. ¿Ya? Bien, entonces se cumple que la tangente de alfa por la tangente de beta más la tangente de alfa por la tangente de tita más la tangente de beta por la tangente de tita es igual a 1 y la tangente de alfa más la cotangente de alfa más la cotangente de beta más la cotangente de tita es igual o sea, la suma de las cotangentes es igual al producto de las cotangentes de los respectivos ángulos. O sea, es como si acá se estuvieran cruzando las propiedades, ¿no? O sea, esta de acá se relaciona con la de acá y esta de acá se relaciona con la de acá, ¿no? Algo así. Entonces, de esa manera no hay mucha dificultad en yo poderme dar cuenta de qué propiedad se usa en qué o cuál momento, ¿ya? No te vayas a complicar con eso. Bien, entonces vamos a ir a la parte práctica ya, parte práctica de nuestro tema. Ya, vamos a minimizar esto, a reducir un poquito y vamos a cambiar de página. Y ahí está, ¿no? Bien, ahí tenemos entonces los ejercicios, ¿no? Donde tenemos la aplicación de justamente de lo que hemos visto, ¿no? De esas identidades auxiliares. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera pregunta. Ya tenemos entonces la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice claramente simplificar. Simplificar. Entonces, vemos que en el numerador dice tangente de 200, ¿no? Más la tangente de 75, más la tangente de 85 grados.
A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, acá tengo, si puedes observar, una suma de tangentes. Ah, suma de tangentes, suma de tangentes. Entonces, anda tu organizador visual, que tienes ahí, organizador visual. En la parte inferior del organizador visual de la página 206, en la parte izquierda justamente está algo de lo que te había explicado, ¿no? Si alfa más beta más tita es un múltiplo de 180, a ver, ¿cómo es eso? Entonces, primero, es verdad que 200 más, bueno, 275 y 85 son un múltiplo de 180, ¿es verdad o no? A ver, cuánto es 200 más 75 más 85? ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esa suma, jóvenes? 360. Correcto. Eso sale 360 grados. Muy bien. Es decir, la suma de los ángulos es un múltiplo de 180, ¿sí o no? Esto es un 180 por 2, ¿no? Es un 180 por 2. Es un 180 por 2. Ah, eso significa entonces que podemos aplicar, ¿no? Esa propiedad que dice, ¿no? Que la tangente de 200 más la tangente de 75 más la tangente de 85, ¿a qué sería igual? A ver, ¿quién se acuerda de la propiedad? ¿Quién se acuerda de la Tangente de propiedad? 200 por tangente 75 por tangente 85. Claro, la suma de las tangentes es igual al producto, ¿no? Al producto a tangente por tangente de 75 por tangente de 85. Ahí está. Y eso yo lo voy a reemplazar. ¿Dónde? En G. Entonces G se supone que va a ser igual. En vez de escribir la suma de las tangentes, yo voy a escribir el producto de las mismas. O sea, me va a quedar, en el numerador me va a quedar tangente de 200, ¿no? De 200 grados por la tangente de 75 por la tangente de 85. Todo esto dividido entre la tangente de 20 por la tangente de 75 y por la cotangente de 5. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ahí. Cotangente de 5 grados. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Simplificamos, pues, ¿no? ¿Quién se va? Tangente de 75, cotangente de 75. Pero esto que está acá, este tangente de 5 grados, si aplicamos propiedades de las complementarias, nos vamos al primer bimestre, viajamos en el tiempo y nos vamos al primer bimestre. La tangente de 5, la cotangente de 5, perdón, es igual a la corrazón del complemento de 5. La cotangente, su complemento, tangente. La cotangente, su corrazón es la tangente. Y el complemento de 5 grados sería 85. 85. Es decir, la cotangente de 5 es lo mismo que la tangente de 85 y eso se va. Ya está. Ahora, tangente de 200 grados. Ahora tenemos que ir al tercer bimestre. Nos vamos al tercer bimestre y tenemos que recordar que la tangente de 200 grados, sería, ¿no? Tenemos que aplicar reducción al primer cuadrante. Ese 200 grados, 200 menos 180. en realidad se escribe así. 200 menos 20. No, perdón. Estoy mal. Disculpen. No se pone 200, sino se usa, recuerda, el 180 o el 360. En este caso se usa el 180. Para que me dé 200, 180 más 20. ¿No? Todo esto dividido entre la tangente de 20. ¿No? Ahora, tangente de 180 más 20. Recuerda, como 180 más 20, o sea, el 200 grados, esto está en el tercer cuadrante. Esto es positivo, bueno. Positivo. Y yo, ¿te acuerdas por el método? Me olvidaba del 180 y esto simplemente se quedaba así, como tangente de 20 grados, dividido entre la
tangente de 20 grados. Y ya está. Se va y queda 1 como respuesta. Muy bien, chicos. Entonces repetimos una vez más. Entonces, como hablan del triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC, entonces se cumple acá que los ángulos A, B y C suman 180, ¿no? Porque los ángulos en todo triángulo es 180. Como dice que la tangente de A es A, la tangente de B es B y la tangente de C es C, entonces acá tengo la tangente de A más la tangente de B más la tangente de C. Y por propiedad, la tangente de A más la tangente de B más la tangente de C es el producto de las mismas, ¿no? O sea, A más B más C es A por B por C. Ya está. Esto también es lo mismo. O sea, sería ABC más ABC sobre ABC. 2ABC sobre ABC se van, quedaría simplemente el 2. ¿Ya? Eso sería todo ahí en la pregunta 2. Voy a la pregunta 3. En la pregunta 3, ¿no? Tenemos una información. En un triángulo ABC, dice. En un triángulo ABC. Entonces, ¿a qué se refiere con un triángulo ABC? Ya, pues significa entonces que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, ¿no? Por ser ángulos del triángulo, es 180 grados. ¿Y eso qué significa? Eso significa, ¿no? Un ratito. Eso significa que la tangente de A más la tangente de B, perdón, más la tangente de C, todo esto es igual a la tangente de A por la tangente de B por la tangente de C. Ya está. Ahora, reemplacemos, pues, porque en el problema tenemos de dato que la tangente de A es un medio, la tangente de B es un tercio. Entonces acá sería un medio más tangente de B un tercio más tangente de C. Todo esto es igual a tangente de A, que es un medio, por tangente de B, que es un tercio, por tangente de C. Así. Vamos a poner bien esa tangente de C, ¿ya? Listo, ahora un medio más un tercio. Ya pues chicos, ¿no? Un medio más un tercio, esta suma, producto cruzado, eso sale 5 sextos. Más la tangente de C. Todo esto es igual a un medio por un tercio, esto es un sexto, por la tangente de C. ¿Ya? Está feito esa tangente de C, ¿no? Vamos a corregirla, ¿ya? Poner acá tangente de C. Ahora, un sexto de la tangente de C voy a mandarlo a restar al otro lado, ¿ya? Y este 5 sextos lo mando al otro lado. Y me va a quedar algo así. Me va a quedar tangente de C menos un sexto de la tangente de C. Todo esto es igual a menos 5 sextos. Ahora, tangente de C menos un sexto de la tangente de C, chicos, esto es 5 sextos de la tangente de C. Esto es igual a menos 5 sextos. Entonces 6 con 6 se va, 5 con 5 se va. Y finalmente la tangente de C sería igual a menos 1. Ya, bueno, acá me piden la cotangente de C, ¿no? Si la tangente de C es menos 1, recuerda que la cotangente de C sería su inverso. Bueno, y el inverso de menos 1 sigue siendo pues menos 1. Y esta es la respuesta. De jóvenes, de señoritas, esa es la respuesta en la pregunta número 3. ¿Alguna consultita? Bien, entonces continuando con el tema, entonces la pregunta 6. Si x más y más z es igual a 90 grados, la tangente de m es igual a m menos 1, la tangente de y es igual a m y la cotangente de z es igual a m, perdón, tangente de z es igual a m más 1, calcule r. Entonces, esta propiedad, ¿no? O este dato me va a llevar a mí a usar esta propiedad. Si x más y más z es igual a 90, se cumple que la cotangente de x más la cotangente de y más la cotangente de z es igual al producto de las cotangentes. Cotangente de x por cotangente de y por cotangente de z. Eso se cumple, ¿no? Cuando x más y más z, o sea, cuando los ángulos suman 90 grados o 270, ¿no? Bien, entonces, tangente de x es dato, no, perdón, la cotangente de x es dato
¿Cuánto es la cotangente de x, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? Si la tangente de x es m menos 1, ¿cuánto vale la cotangente de x? Ayúdame. ¿Alguien? Si la tangente de x es m menos 1, ¿cuánto vale la cotangente de x? Se invierte. Muy bien lo que me han escrito. Muy bien, Betty también. Si la tangente es m menos 1, si la tangente es m menos 1, la cotangente se invierte. O sea, sería 1 sobre m menos 1. ¿Cuánto valdría la cotangente de y? 1 sobre m, ¿no? Porque la tangente es m, la cotangente lo inverso. Más, y la cotangente de z es m más 1, ¿no? Entonces la cotangente sería 1 sobre m más 1. Todo esto es igual aquí al producto, ¿no? Y ahí reemplazo, ¿no? 1 sobre m menos 1. Uy, 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 uy. Vamos, chicos, con fe, que acabe el problema, porque me va a ganar la hora, creo. 1 sobre m, y acá 1 sobre m más 1. Ya está. M más 1, ya está. Distributiva no. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué haríamos acá, jóvenes, señoritas? Mínimo común múltiplo, ¿sí o no? Suma de fracciones heterogéneas. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de m menos 1, de m y de m más 1? Su mínimo común múltiplo justamente sería el producto. Ese es el mínimo común múltiplo. Si tú ya tienes el mínimo común múltiplo de estos tres términos, ¿qué haces? Este mínimo lo divides, ¿no? Entre m menos 1. Y el resultado lo multiplicas por el numerador. M menos 1 por m más 1. Entre m menos 1 se va el m menos 1, ¿no? Y quedaría m por m más 1. En el numerador quedaría m por m más 1. M por m más 1. Más, recuerda, acá hay una raya enorme y en el denominador está quedando así, m menos 1 por m más 1. Así está quedando en el denominador. Y ahora, todo este mínimo entre m, ¿qué me quedaría? Me quedaría m menos 1, m más 1. Correcto. Más m menos 1. Bueno, este mínimo entre m más 1 quedaría acá m menos 1 por m, ¿no? Por m. Ya está. Y todo esto es igual 1 por 1 por 1. 1 sobre m menos 1 por m más 1. Todo esto se va y se va. ¿Ya? Se va y se va. ¿Qué me va a quedar, chicos? Ahí me va a quedar una ecuación de la siguiente manera. Luego que multiplique todo esto, ¿eh? Luego que multiplique todo eso, me va a quedar, estamos en la pregunta 6, me va a quedar así. Me va a quedar 3m cuadrado. Todo eso me sale 3m cuadrado igual a 2. ¿Ya? De acá m cuadrado, o m simplemente sería igual, ¿ya? M sería igual a raíz de 6 sobre 3. Y lo que me piden es R. Y ahí sale